Martín, se trata del movimiento antivacunas infantiles que comenzó hace una década en Europa y sobre todo en Estados Unidos y que a Chile también llegó y que crece. Si bien es cierto, no se habla todavía de una crisis, son padres que deciden no vacunar a sus hijos por el temor a que estas vacunas tengan alguna asociación con el desarrollo de algún tipo de enfermedades. ¿Son o no seguras las vacunas infantiles? Lo vamos a conversar de inmediato, luego de esta nota, con el doctor y pediatra Enrique París. Vamos a ver. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ha detectado a algunas comunidades donde los padres son reacios a vacunar a sus hijos. Una de ellas es la de Ashland, Oregón. Es uno de los tantos videos que circulan en internet que dan cuenta de una tendencia que lentamente va creciendo. Padres que rechazan vacunar a sus hijos por la desconfianza y los eventuales efectos adversos que provocaría. En Chile el fenómeno es real y el mismísimo Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto, al encargar a comienzos de año un estudio para determinar los alcances de esta corriente. Y los resultados fueron sorprendentes: a mayor nivel socioeconómico, mayor rechazo a las vacunas infantiles. El informe del MinSal, si bien es cierto, no habla de una crisis, sí advierte que cada vez hay más señales de desconfianza a la inmunización. Las vacunas que utilizamos en este minuto en nuestro programa son vacunas de plena seguridad y que no producen daños colaterales en los menores que las usan. Y la razón, según explican algunos padres, estaría en el mayor acceso que tienen hoy a la información, aquella que a través de internet se masifica con páginas y blogs en la que organizaciones llaman a no vacunar a los niños por los peligros asociados que dicen pueden existir. Los riesgos estarían relacionados con el desarrollo de enfermedades tales como el autismo, problemas neurológicos, endocrinas y cierto tipo de alergias. ¿Por qué estamos poniendo a los niños tantas vacunas? Les ponen 4 veces más vacunas que a mí cuando era pequeña en los 70. Como madre, prefiero que mi hijo contraiga una enfermedad natural y que la contraiga de la misma forma que se han contraído durante al menos 200.000 años. Jennifer Margulis, madre de 4 hijos, el 2009 publicó un extenso artículo en la revista Mothering, una publicación que promueve un estilo de vida natural. Ella es una de las promotoras del movimiento antivacunas, un grupo que a grandes rasgos prefiere que sus hijos generen sus propios anticuerpos a enfermedades como la tuberculosis, difteria o sarampión. Pero hasta ahora, la ciencia no puede afirmar con seguridad que las vacunas son las responsables de ciertas enfermedades. Para algunos infectólogos, esta tendencia es netamente fruto de la desinformación que se está generando en la actualidad. Por eso el Ministerio de Salud optó por enviar circulares a los recintos asistenciales para hacer frente a este rechazo y evitar así la disminución en la vacunación infantil. Las vacunas en tela de juicio, cuestionamiento real o falso, dudas que aclaramos hoy en Bienvenidos. Trataremos de aclararla, dice usted, doctor. Es un tema que preocupa sobre todo a los padres que tienen hijos, a los abuelos que tienen nietos. ¿Es una tendencia que va en aumento en nuestro país esto del rechazo a ponerle vacunas a los niños? Es una tendencia mundial, diría yo, y desgraciadamente está causando problemas. En Europa y en Estados Unidos, como decía la nota, hay grupos de personas que se oponen a las vacunas. En Chile en general también hay gente que está trabajando en este tema, pero yo he tenido contacto con grupos de pacientes o padres de niños autistas, por ejemplo. No es que ellos se opongan a la vacuna, no es así. Lo que ellos temen, justamente también lo decía la nota, es que algunos componentes de la vacuna puedan producir enfermedades neurológicas, y en algunos casos se relacionó la presencia de mercurio en las vacunas con el autismo, por ejemplo, o con algunos trastornos del desarrollo. ¿Doctor? Eso ha ido desapareciendo, afortunadamente, porque las vacunas ya no tienen mercurio o tienen solamente trazas de mercurio. O sea, si ya no tienen mercurio, no son peligrosas. La recomendación sería vacunar a los niños. Entiendo que son aproximadamente 10 vacunas que se les suministran a los menores. Es muy importante vacunar a los niños. Yo no creo que un niño vaya a crear anticuerpos en forma espontánea contra el sarampión, como decía la nota, o contra la tuberculosis, menos aún, como decía una persona ahí que hablaba en español. Yo creo que lo importante es considerar que según el esquema de vacunación que existe en Chile,
los niños deben vacunarse, van a estar libres de esas enfermedades. Y si hay alguna duda con respecto a algún componente de la vacuna o con respecto a alguna reacción alérgica o con alguna composición especial de algún tipo de vacuna, el pediatra puede indicar otras vacunas. Hay vacunas alternativas, hay vacunas que tienen ventajas para niños que tienen problemas neurológicos y eso prácticamente se puede hacer aquí en Chile sin ningún problema. Doctor, hacer una pregunta. ¿Sí? Martín. Sí, bienvenido, doctor. Como siempre, un agrado tenerlo. Bienvenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño no se vacuna? Hay ciertas enfermedades que lo podrían matar, porque ese es el gran tema finalmente. Hay mucha gente que dice, no, porque mi hijo va a generar anticuerpos, pero hay enfermedades que son mortales en un niño que no está vacunado. Por supuesto que sí. Por ejemplo, la meningitis bacteriana, producida por el hemófilo de influenza, producida por el neumococo, son enfermedades mortales. No solamente mortales, sino que si el niño se recupera puede quedar con un daño neurológico severo, o sea, con una parálisis cerebral, con una hidrocefalia, tienen que colocarle una válvula, puede quedar con epilepsia o con convulsiones derivadas también de la meningitis, o sea, son enfermedades gravísimas. Y el papá que no quiere vacunar... La neumonía neumocócica también se puede prevenir con una vacuna, y si no se vacuna el niño, tiene la posibilidad de tener esa enfermedad. Doctor, ¿por qué cree usted Julio César, que esta tendencia ha crecido tanto? ¿Dónde cree usted que radica la razón por qué ha tomado tanta fuerza esta tesis que las vacunas hacen mal? La razón radica fundamentalmente en grupos de pacientes los cuales se relacionó trastornos del desarrollo, autismo, con la presencia de mercurio. Y de hecho hay estudios en California donde se demostró que a medida que se colocaban más vacunas con mercurio, había un aumento también de los niños con trastornos del desarrollo. Eso es indesmentible, está publicado. Pero en otros países como Suecia, Finlandia, se demostró lo contrario. Se redujo enormemente la cantidad de mercurio en las vacunas y de hecho se hizo desaparecer. El autismo igual aumenta. O sea, hay datos contradictorios. Nosotros pensamos que las vacunas actuales que tienen trazas de mercurio o no tienen nada de mercurio, es muy difícil que puedan producir trastornos neurológicos. Y hay un detalle que la gente no conoce, pero el mercurio que es tóxico es el metilmercurio, mercurio orgánico. Las vacunas tienen etilmercurio, que no es lo mismo, tiene una vida media de 7 días, por lo tanto no se puede asimilar un tipo de mercurio al mercurio que tienen realmente las vacunas. Lo que llama la atención, doctor, es un poco lo que preguntaba Julio, ¿por qué la gente como que quisiera creer en esto? Porque uno sabe que si no vacuna a sus hijos lo expone obviamente a una serie de enfermedades. Así es. Pero hay personas que consideran que es más peligroso aún vacunarlos. ¿Dónde está la base de esa tendencia? Que eso es lo que uno no se explica. ¿Cuál es su experiencia como pediatra? Lo que pasa, Pablo, es que es una nueva forma también de mirar la medicina. O sea, no es solamente atacar a las vacunas o estar en contra de las vacunas, sino que es un concepto que tiene un grupo de personas en el sentido de que es mejor o que es más lógico que el niño cree anticuerpos, como se decía en la nota, en forma activa, en forma natural, y no recibiendo bacterias o toxinas o sustancias que inducen en forma positiva, obviamente, la producción de anticuerpos en el niño. Pero eso es muy peligroso. Para crear anticuerpos contra el sarampión, tienes que contagiarte del sarampión y tener la enfermedad y crear anticuerpos. Para tener anticuerpos contra el neumococo tienes que tener contacto con la bacteria, enfermarte y obviamente crear anticuerpos. Y en eso consiste la vacuna, justamente, claro. Introduce una parte o introduce un antígeno que hace que el organismo cree anticuerpos para defenderse cuando tenga contacto con esa bacteria, con ese virus que le puede dañar. Doctor, y además uno siente, no sé si estoy muy equivocado, que los niños de hoy no son los mismos niños de hace 50, 60 años. O sea, genéticamente no vienen preparados porque ya hay generaciones enteras con vacunas, creando anticuerpos. Los bichos no son los mismos de antes, digamos. Son más violentos porque tienen que atacar a niños que están vacunados. Entonces, esto está vivo, digamos, la medicina, la ciencia está viva, no es una cuestión, no, si hace 2000 años esto ocurría. Eso me llama mucho la atención. En ese sentido, ese argumento que decían también... Ocurría hace 2000 años, incluso hace 50 años atrás, en Chile. Pero, ¿qué es lo que ha logrado el Estado de Chile o el país con las vacunas? Que disminuya la mortalidad infantil en forma impresionante. Lógico. Nosotros tenemos una mortalidad infantil bajísima en Latinoamérica, 7.9 por 1000 nacidos vivos.
gracias obviamente a los programas de nutrición complementaria, el trabajo de Monke, gracias a las vacunas, gracias al saneamiento ambiental, el tratamiento del agua potable, del agua servida. Si uno no vacuna, vamos a volver a tener mortalidad por enfermedades que están desaparecidas. En Chile, la poliomielitis, por ejemplo, está erradicada. El sarampión prácticamente está erradicado. ¿Y ¿Qué ha pasado en España? Pero, doctor, o en otros países de Europa que se han dejado de vacunar, ha vuelto el sarampión, ha vuelto la tuberculosis, y eso produce mortalidad. En ese sentido también, si un niño, por ejemplo, no es vacunado y después una de estas enfermedades importantes, ¿no es cierto?, lo agarra de más adulto o ya más viejito, definitivamente puede ser nuevamente mortal esa enfermedad, ¿no? Por supuesto que sí. Afortunadamente en Chile también los adultos mayores están siendo vacunados contra el neumococo, por ejemplo, en forma gratuita, para evitar justamente la neumonía del adulto mayor. Ahora, yo creo que la gente que no quiere vacunar a los niños o que tiene miedo del mercurio o de otros elementos, también hay que respetarla. Yo los respeto. Ellos no están en contra de las vacunas, eso quiero aclararlo. Están en contra de las vacunas que puedan producir daño a sus niños, y eso hay que respetarlo. Y hay que buscar obviamente vacunas que sean las más seguras posibles para y las que pone el ministerio, eso. Doctor, las que pone el ministerio, las que son gratuitas, las que son de acceso masivo a las personas, ¿son seguras? Son seguras. De hecho, el ministerio ha ido cambiando en el curso de los años la composición y los componentes de la vacuna para evitar, obviamente, que tengan problemas graves. De hecho, todas las vacunas en Chile tienen cantidades mínimas, trazas y algunas nada de mercurio, en el caso del mercurio. Ahora, ayer yo veía en el Tele 13 que una mamá decía que la vacuna le había producido epilepsia. Eso no es así, no es así. Lo que pasa es que un componente de la vacuna contra la tos convulsiva, la pertussis, tiene un componente proconvulsivante que también se puede eliminar. Uno puede pedir una vacuna acelular, que se llama, y no le produce convulsiones al niño. Desgraciadamente, sí, eso está descrito que un componente de la vacuna contra la tos convulsiva puede producir convulsiones en un niño susceptible, pero hay vacunas que no tienen ese componente, por lo tanto eso evita la convulsión y protege igual al niño. Es cosa de informar, obviamente, a la población también. Doctor, usted es presidente del Colegio Médico de Chile. Si uno no confía en su doctor, digamos, porque esa es la experiencia de uno se entrega a los médicos y con mayor razón con un pediatra. ¿Usted estudió medicina? Sí, por supuesto, unos años. Oiga, por eso le pregunto yo, ¿usted da fe de que hoy día el sistema de salud público tiene buenas vacunas? ¿Usted le diría a la gente vaya a vacunarse sin problema? Hay muchas mamás que nos están mirando, muchos papás. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo le doy la seguridad que las vacunas son buenas en Chile. Pero también, como dije antes, respeto que si un papá tiene dudas, como tú dices, pregunte, averigüe, vea si hay otra vacuna, si hay posibilidad de cambiar. Desgraciadamente a veces hay que pagarla, pero creo que las dudas siempre hay que acogerlas, recibirlas y tratar de solucionarlas. Pero las vacunas en Chile son seguras. Perfecto, doctor Enrique París. Muchas gracias, como siempre, un agrado tenerlo y poder conversar este tema que a muchos padres les interesa. Gracias, Germán Chislet.